Familia Rocafiel, qué bueno encontrarte nuevamente aquí conectados. De verdad estamos muy alegres de que te puedas enlazar con nosotros día tras día. Hoy vamos a compartir un mensaje también interesante y quisiera mucho que me puedas acompañar y poder darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos y poder enlazarnos de diferentes puntos de la ciudad, incluso en otros países. Y si estás con nosotros ahí, deja tu comentario mientras hablamos sobre este mensaje. ¿Qué tal si me acompañas a leer un pasaje bíblico de la cual quiero arrancar con lo que en este día queremos aprender? Pues en Juan 11:1 dice de esta forma en la Reina Valera. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Tu querido amigo Lázaro está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Mira, quiero que esta palabra que voy a compartir, muchas van a tocar llagas, van a una forma abrir algunas heridas que quizás estaban inconclusas o preguntas que estaban inconclusas con respecto a esto, a la muerte. ¿Y por qué la muerte? Porque hoy en estos tiempos se está viendo muchos casos donde familiares y amigos muy cercanos quizás están partiendo rápidamente y quizás sea por la pandemia, quizás sea por la imprudencia que tomaron o por muchas cosas. Hoy en día quizás todos dijeron sea castigo de Dios, pero ¿qué hay de la otra cara de la muerte? ¿Qué hay de los otros sentimientos con respecto a esta situación? Jesús determinó hacer algo y sus hermanos, amigos a la que él amaba, llegaron a tomarlo de diferente forma. Porque cuando terminamos de leer el versículo decía que Jesús escuchó esa noticia y ¿qué hizo? Se quedó 2 días más para esperar. ¿Qué tal si oramos y comenzamos diciéndole a Dios que nos ilumine, nos traiga revelación de aquello que vamos hoy en día a compartir y poder aprender juntos de la palabra de Dios? Amado Rey, Salvador, gracias de verdad por el día maravilloso que nos regalaste, por los momentos felices que compartimos en familia, en casa, incluso en el trabajo. Gracias, Señor, porque quizás estamos hoy postrados, algunos en cama, otros, Señor, tratando de lidiar con las cosas, situaciones y problemas. Hoy te pido que todos los que estamos en una situación diferente podamos conectarnos en el Espíritu y podamos entender un poco más de la palabra que tú quieres enseñarnos. Ayúdanos, Señor, ver lo que realmente tuviste en esa situación, o en el problema, o en el lugar que se encontraba tu amigo, la familia, o donde realmente, Señor, tomaste una decisión con respecto a lo que estaba pasando alrededor tuyo. Gracias, Jesús. En el nombre de Dios. Amén. Bueno, cuando estaba armando el tema, obviamente me puse a pensar por qué tocar la otra cara de la muerte. Porque muchas veces nosotros nos preguntamos si esto viene a ser castigo de Dios, o puede ser por la imprudencia de muchos, o por simple hecho de que, no sé, fue la voluntad de Dios que determinamos irnos temprano. Y no hablo solamente a los que no creen en Él, sino también a aquellos que creen en Él y parten sin una explicación. Pero, ¿cuál es la reacción? ¿Cuál es el motivo y la posición por la cual estamos queriendo hablar sobre lo que Jesús estuvo en ese día haciéndolo? Vamos a continuar con la escena con respecto a Jesús visitando Betania después que haya pasado 4 días, ya 4 días de lo que había sucedido en ese momento.
En Juan 11:17 dice de esta forma: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Otras versiones dicen como a 3 kilómetros del lugar. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y hoy aquí vamos a aprender las posiciones de los corazones con respecto a la problemática que es la muerte. Porque cuando antes que nos sucediéramos o que nos pasara algo, estábamos tan felices y contentos que todo estaba marchando bien. Pero cuando nos toca vivir esa situación, es ahí donde se revela el corazón. Y vamos a entender por qué Jesús en verdad decía en un principio que amaba a esta familia, amaba a Marta, amaba a María, amaba a Lázaro, y lo que hizo fue esperar 2 días más para poder socorrer ese momento. Pero ¿cómo lo habrá determinado Marta? ¿Cómo habrá conciliado el tema María con lo que Jesús había hecho en ese momento? Pasar 4 días de lo que ya habían anunciado antes que Él muriera. ¿Cuál era? ¿Por qué Jesús determinó quedarse y no ir a pronto socorro como aquel médico de emergencia, ¿no? Que corre y socorre, ya ve que los signos vitales están como cayendo, su frecuencia respiratoria también, y lo que hace es salvar esa vida? ¿Por qué no fue la actitud de Jesús si Él tenía la autoridad para hacerlo? Entonces, es aquí donde nos preguntamos, si viviéramos esa situación, ¿cuál sería la posición correcta a tomar? Vamos a ver el corazón tomado por Marta, por una María, incluso por los judíos que estaban consolándola en ese momento de dolor, y aún Jesús hablando sobre por qué lo hizo. Las acompañas a la lectura con respecto a lo que sucedía con Marta. Juan 11:21 dice de esta forma: Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más bien, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Pues aquí el verso 27 es la clave de lo que sucedía con el corazón de Marta. Pues dice de esta forma: le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Vuelvo a leértelo y decía, le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Mira el corazón desvelado de Marta. Al momento de que supo que Jesús llegó a Betania, prontamente ella salió con ese corazón dispuesto a decirle ¿por qué? ¿Por qué esperar? ¿Por qué no hacerlo antes? Directamente fue a acusar o directamente fue a hallar respuesta por lo que ella anhelaba que él ya lo hubiera hecho cuanto antes. ¿Por qué no hacerlo el milagro antes de? ¿Por qué tratar de mover corazones al dolor y no sucederá antes que venga eso? Pues cuando te das cuenta, cuando aquí Marta dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. A veces cuando pasamos situaciones similares, porque de hecho yo tengo familiares que también he perdido durante esta vida, obviamente que causan mucho dolor. Incluso cuando caminas en esta vida cristiana, obviamente estás confiado en Jesús, que da vida, que da soplo de vida, que hace milagros, que puedes ver gente sanarse,
pero no entiendes al momento de cuando haces todo el esfuerzo para decirle, Señor, hazlo, y no sucede. Marta estaba con ese corazón angustiado, diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué no acudió al primer llamado que le hicimos? Mientras él estaba respirando, mientras su corazón latía, mientras su piel estaba caliente, ¿por qué no vino? ¿Por qué tuvo que esperar 2 días más? Lo único que vemos aquí es una Marta juzgando, una Marta hallando una respuesta donde Jesús ya había dado una promesa. Pues aquí Jesús responde a lo que Marta le había dicho. Tu hermano resucitará. Pues cuando ella escucha esas palabras, obviamente causa un poquito más de controversia cuando te acuerdas cuando te dice, ¿ella acaso no crees en Jesús? ¿No crees en Él que puede hacer algo? Y es aquí cuando nosotros volvemos a reaccionar de nuestra humanidad en nuestra fuerza y decimos, es cierto. He creído todas las veces en estas cosas, en estas promesas. Y el momento que me acuerdo que Jesús es aquel que resucita, quizás lo tomamos como una palabra muy superficial. Porque es lo que dijo Marta. En estas palabras en el verso 24. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Siempre hablábamos de eso. Cada vez que un amigo o una amistad está en medio de nuestro duelo, obviamente aquellos que conocen este camino te dicen, hey, él está en un lugar mucho mejor. Él está en un lugar disfrutando, se nos adelantó. Pero el dolor nunca se va porque va a haber una ausencia va a haber un espacio donde quizás hasta el momento no comprendemos por qué sucedió. Entonces Marta quizás tomó esas palabras muy superficial. Y bueno, Jesús, al ver que ella no está completamente convencida, pues le dice estas palabras correctamente y diciéndole, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muchas veces escuchamos este versículo, muchas veces lo predicamos o justamente le damos a aquella persona que está pasando una situación similar. Si creyéramos solamente en Jesús, aunque esté muerto, va a vivir. ¿Sabes? Nuestro Dios nunca fue un Dios mentiroso. Jesús nunca fue un hombre que mintió. De hecho, todas las veces que nosotros invocamos su nombre, hablamos en el nombre de Él, Él responde. Pero hay una pequeña palabra que tiene que mover incluso toda la montaña. Es creerle. Es creer en Él. Y aquí Jesús le dice esto, ¿no? ¿Crees esto? ¿Tú crees que lo puedo hacer? Hoy la pregunta puede ser incluso para nosotros. ¿Crees o podemos creer que Jesús lo puede lograr? La verdad no sé en qué posición te encuentras ahora. Quizás estás pasando un duelo similar o estás en el proceso de que estás todas las veces trasnochándote y preguntándole a Dios por qué retarda el milagro, por qué aún sigue pasando situaciones y complicaciones económicas y mucho más de gravedad y hasta ahora no se sabe por qué. ¿Qué te puedo decir? Este versículo hace que incluso nuestro corazón se afiance más en Él. Marta fue confrontada diciéndole, ¿crees verdaderamente que yo puedo resucitar? Soy el resucitador de los muertos y aquel que cree en mí va a vivir. Pues el verso 27 habla cuando el corazón de Marta fue desvelado, fue revelado por lo que Jesús estaba hablando de esas palabras, o Jesús le lanzó esas cosas, o esa promesa. Pues el momento quizás fue
que por mucho dolor, mucho enojo, por las circunstancias que estaba viendo físicamente, quizás llegó a reaccionar de esta forma, diciéndolo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Y aquí me quiero estacionar un poco, porque el verso 27 pareciera una Marta que está totalmente decepcionada. Una Marta que quizás tú puedes decir: pero Edison, Marta siempre fue así. Incluso cuando Jesús visitaba la casa, ella siempre se preocupaba en qué hacer, en las cosas físicas y materiales. Es cierto. Pero quizás llegó un sentimiento donde todos nosotros quizás llegamos algún día. Yo pensaba que Jesús era el sanador. Yo creía que Él podía hacer milagro. Pensé que Él me respaldaría con esta oración. Y muchos de nosotros nos cuestionamos de por qué no tengo esa autoridad que otros tienen, siendo que caminan al igual que nosotros en este camino. Marta tomó una creencia en el pasado, pues decía: yo he creído que tú eres el Cristo. Un pasado, porque en ese pasado no estaba pasando una situación de pérdida, no estaba pasando una situación donde alguien de su ser más querido y más cercano pudiera ya no estar. ¿Hasta dónde podemos nosotros creerle a Dios para no dejarlo en el pasado? Pues cuando terminó de decirle esto a Marta, el verso 28 dice: y habiendo dicho esto, fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Y aquí vamos a ver otro corazón desvelado por la situación que estaba pasando alrededor. Una Marta quizás un poco decepcionada. Y en este segundo punto vamos a tocar un corazón de María. María, no la madre de Jesús, una María, la hermana de Lázaro, aquella que rompió su perfume de alabastro y derramó en los pies de Jesús. Esa María que estaba dispuesta a darlo todo por creerle. ¿Será que incluso María pudo llegar hasta incluso desvelar su corazón? Pues acompáñame con esta palabra que dice en Juan 11:29 de la Nueva Traducción Viviente, diciendo: entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando los que estaban en la casa consolando a María la vieron salir con tanta prisa que creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que le siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio que los demás se lamentaban con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. Este segundo punto, donde hablo sobre el corazón desvelado de María, es justamente por eso. Porque María no se encontraba solamente sola en ese lugar. Estaba acompañada de otras personas. Otras personas que vivían cerca, que demostraban ser esa persona, esa amistad leal. Que quizás en este momento también llegó a preguntarse el porqué de esperar 2 días más, incluso hasta que llegue Él sean 4 días. ¿Por qué tanto? ¿Por qué no pudo llegar más antes? Y aunque María pareciera una persona que cree con el corazón, llegó incluso a cuestionar sus propias palabras. A pesar que la situación era grande, María también, al escuchar que Jesús se encontraba en la aldea,
salió deprisa, dice la palabra. Y muchos de los que la acompañaban la vieron salir, que decían, oye, está como corriendo para llorar en la tumba de Lázaro, sigámosla. Pero lo que hizo María fue llegar a los pies de Jesús, como la primera actitud que tuvo cuando lo conoció. Cuando a pesar de todos los demás pudieran haberlo juzgado, en este caso, ella quería de una forma juzgar a Jesús por el retraso que tuvo. Porque fueron las mismas palabras que lanzó como lo dijo Marta. Dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y si nos ponemos a pensar en esta sola frase, en esta oración, Señor, si hubieras estado tan solo aquí, no habría pasado esto. ¿Cuántos de nosotros reclamamos a Jesús por no haber estado en el problema o en el proceso? ¿O por qué tuvo que suceder esto con un inocente? ¿Y por qué Dios no estuviste ahí? Quizás tengamos en nuestra mente humana, quizás tengamos la razón. Porque si hablamos de un Dios que lo ve todo y lo sabe todo, era necesario que Él pueda ser el salvavidas o pueda ser la protección de ellos. Pero no estaba, quizás en nuestros ojos humanos no estaba ahí. Jesús habla, en la palabra decía que Jesús viéndola a María postrándose en sus pies y diciendo esas palabras, y todos alrededor de la misma forma siguiendo ese dolor de un poco de injusticia de la actitud de Jesús. Jesús dice la palabra en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente, que se enojó en su interior. Hubo un enojo en su interior y que se conmovió profundamente. Si bien recuerdo, el enojo que tenía Jesús y que fue revelado en la palabra fue justamente cuando Él fue al templo de los judíos y vio que había una gran venta de mercaderías, una gran venta de cosas que había dentro de la casa de Dios, que Él agarró y se enojó y volcó todas las mesas. Entonces es ese tipo de enojo por la verdad, por la justicia, porque Él decía, mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones. Creo que en esa área estaba yo diciendo que Jesús a la verdad se enojó por una justicia real. Pero en este caso, en la situación de Lázaro, en la situación que se encontraba María y los demás llorando por algo, una injusticia humana, por la cual Jesús se enojó internamente y dijo, no lo puedo creer. Que me estén diciendo que yo no estuve ahí, sin embargo estaba haciendo algo que podría traer mucho más que un milagro. Pues en ese momento, dice, Jesús tomó una actitud de decirle dónde lo pusieron. Quizás no se quedó a hablar como lo hizo con Marta, explicarle que Él era la resurrección y la vida. Quizás no le dijo si creía en esto a María, solo que veía que muchas personas estaban viendo la injusticia por la cual Él había tomado en aquel momento. Pero, ¿qué hay de aquellos? ¿Qué hay de aquellos que le acompañan en esa situación? Porque podemos decir que Marta y María no estaban solas. De hecho, había gente que la acompañaba. Había gente que estaba aglomerada. ¿Qué hay de aquellos que cercanamente conocían también a Lázaro y a la familia? ¿Qué hay de aquellos que también conocen la palabra y quieren aportar algo? Pues hablamos de los judíos. Los judíos eran personas creyentes que escabían las escrituras a tapa. Vivían justamente estudiando la palabra. Y quizás muchos de ellos se nos presentan porque son gente que te va a dar palabra, te va a dar ánimo, pero a veces te pueden llenar de cosas en el corazón de la cual no corresponde. Pues en Juan 11:31 habla cuál era el papel supuestamente que los judíos hacían en ese momento. Pues dice en Juan 11:31, entonces
los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. El papel que estaban tomando estas personas que eran los judíos era la que mismo el Espíritu Santo hacía, pero ellas supuestamente eran los consoladores, porque al momento que Jesús se encuentra con María y ve la impotencia que ve delante de sus ojos, porque muchos lloran, quizás ellos mismos asumieron que Jesús sí lo tenía la culpa, porque Él había hecho montones de milagros, había hecho montones de cosas en otras ciudades. ¿Y por qué no lo hizo con su amigo? Porque eso es lo que hacían que los judíos vean, los sentimientos revelados por lo que veía en ese momento. Pues en Juan 11, 35, 36, habla, en 37 en la traducción lenguaje actual, habla el momento donde Jesús estaba llorando y ellos revelaron su corazón diciéndole estas palabras. Y los judíos que estaban allí dijeron: se ve que Jesús amaba mucho a su amigo Lázaro. Y el 37 es la clave. Pero otros decían: Jesús hizo que el ciego pudiera ver, también pudo haber hecho algo para que Lázaro no muriera. A veces no sabemos con qué gente se nos viene en ese momento para consolarnos. Cuidado, porque pueden llenar nuestro corazón e ir en contra de aquello que fue un propósito y una promesa. Pero también puede ser una forma también de dar apoyo de aquello que puede ayudarte a crecer. Pero ¿sabes cuál es el único principal papel que es del consolador verdadero? ¿Sabes quién es la persona o la persona ideal para ese tipo de situaciones? La Biblia lo dice, y es el único verdadero consolador, es el Espíritu Santo. Pues en Juan 14, 16 al 17 dice esas palabras: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese es el Espíritu Santo, el verdadero consolador. Si quieres en realidad sentirte una paz llena y completa en plenitud con Dios, el Espíritu Santo se encarga de eso. Esa es la respuesta. Cada vez que sientas una falta de amor, protección hacia Dios, es el Espíritu Santo que se encarga de dártelo más de cerca. Es necesario escuchar la voz del Padre. Quizás no lo podemos ver, pero lo podemos sentir en nuestro interior. Es necesario abrazar aquellas promesas que Jesús nos regaló y seguir caminando con ellas. En 2 Corintios 1:3 en la Nueva Versión Internacional dice de esta forma: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Pues en 1 Corintios del capítulo 1 del 3 al 5 en la Nueva Versión Internacional, nos da a entender que así como nosotros somos consolados por el Espíritu Santo, podemos consolar a otras personas. ¿Cómo así, Edison? Pues quizás en ese momento los judíos tomaron actitudes incorrectas, tomaron actitudes que no correspondían como debería ser. Pero así como dice la palabra, que Él es el Padre misericordioso, que Él es Dios de toda consolación, Él va a consolarnos en toda nuestra tribulación. Pero dice, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Esa es nuestra labor. No es quizás buscar quién tuvo la culpa o quién se hizo responsable de. Ahorita el momento es
tener consuelo por parte de Dios. El momento es recordar con amor aquello que Jesús ya decidió hacerlo. ¿Qué tal si vemos, ya que Jesús es el que hizo la injusticia, ¿por qué no vemos por qué lo tuvo esa actitud? Si Él era el juzgado, entonces entendamos el corazón real, ¿por qué Jesús tuvo que esperar 2 a 4 días para llegar hasta donde se encontraba Lázaro? En Juan 11, del 11 hacia el verso 15, vamos a ver en este versículo cómo Jesús toma esa noticia y cuál fue la actitud con respecto a esa. Pues dice, dicho eso, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús le hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos a verlo. El verso 15 hace que veamos la situación, la injusticia real, que es la otra cara de esto, que es la otra cara de la muerte. ¿Por qué Jesús tomó una actitud real? Pues dice Jesús en este momento cuando hablaba con sus discípulos, luego de haber recibido la noticia de que Él había estado enfermo, Él decidió esperar 2 días más en el lugar. Y explicaba a sus discípulos que era el momento de ir, porque su amigo ya estaba descansando. Y quizás en ese momento los discípulos no entendían la realidad. Quizás en ese momento los que acompañaban con Jesús pensaban que Lázaro solo estaba un poco resfriado o enfermo, que algo que se podía curar esperando poquitos días más, pero no sabían la gravedad real. Pero Jesús le dice que él ya había muerto y que era necesario estar allá. Entonces sus discípulos pudieron comprender que la enfermedad no era algo simple, sino causaba una muerte real. Quizás en ese momento sus discípulos estaban como pasmados, diciendo, wow, ¿por qué Jesús decidió esperar? ¿Por qué Él no pudo estar allá o directamente socorrerlo a su amigo? Pero el verso 15 hace que podamos entender un poco más por la actitud de Jesús. Dice, a causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. Ese era el propósito real de Jesús con respecto a la situación que estaban atravesando. Jesús estaba alegre por no haber estado allí para que sus discípulos aprendan algo maravilloso del reino. Algo que para nosotros, algunos que estamos en este camino, puede ser irreal. Porque incluso la ciencia te dice que si tu corazón deja de latir es imposible incluso seguir viviendo. Entonces era quebrar algo físico, algo que ni siquiera podríamos lograrlo si no hubiera un milagro real de lo sobrenatural. Entonces Jesús quería enseñar algo así. El verso 38 de San Juan 11 hacia el 44 vamos a entender el momento donde que Jesús determinó pararse delante de la tumba y poder hacer lo que tenía que hacer. Dice de esta forma, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana de aquel que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz,
Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Vemos el milagro de Jesús rompiendo toda ley física. La fe natural estaban queriendo de una forma limitar el milagro que iba a suceder. Porque vemos una Marta que mira los tiempos de putrefacción del cuerpo, una Marta que pareciera que estuviera insultando a lo que estaba sucediendo o diciendo Jesús ya se está pasando, aparte de que no vino a tiempo, quiere de una forma arreglar las cosas donde no hay solución. Pero Jesús sigue buscando el mismo propósito. ¿Acaso no te dije que tenías que creerme? Y es ahí donde todos quizás estábamos siendo confrontados ahora mismo. Jesús muchas veces nos enseña su palabra que necesitamos creerle a Él. Que no importa la situación, la adversidad o el problema que estemos pasando. ¿Cuál es nuestra posición ahora? Sigamos creyéndole. A pesar que la multitud era grande, decía, y había mucho más por la cual podría haber quedado avergonzado Jesús, pero Él no tuvo miedo. Su corazón, su propósito era hacer cumplir lo que Él tenía traído del reino en ese momento. Pues cuando Jesús está parado sobre el sepulcro, levanta sus ojos al cielo. Creo que esa es la mejor forma de caminar. Mirar nuestros ojos a Jesús. Poner nuestra mirada y nuestra visión lo más alto, donde no es nada terrenal. Y confiar que Él tiene la respuesta, Él tiene el control y Él sabe el porqué. Jesús miró al cielo y vio a su Padre y dijo, gracias por oírme, porque yo sé que me oyes. Esa es la confianza de un hijo, la identidad de un hijo. Saber que su papá siempre está oyendo, que no se oculta por hechos que se siente incómodos o cosas que determinan su identidad como fracasos, como insultos. Él no. Él sabía que era hijo y él sabía que su papá oía. Y miró los ojos en Dios y dijo, gracias por oírme. Aunque sé que me oyes todas las veces, pero por estas personas, por la multitud que está aquí, tenía que hacerse esto. ¿Sabes? Si la situación te está agobiando, o el dolor te está consumiendo, o la soledad quiere tocar tu puerta, o el suicidio te quiere llevar a hacer cosas cerradas, ¿por qué no levantas la mirada al cielo y dices, papá, ¿me oyes? De seguro Él nos está oyendo. De seguro Él está inclinando su oído para escucharnos. ¿Sabes? La situación a veces nos lleva a alejarnos más de Dios, por llenar nuestro corazón de un Padre lejos que no estuvo a tiempo, de una injusticia que hace que perdamos esa creencia real y quede en el pasado. ¿Por qué no mirar los ojos al cielo y decir, sigo creyendo en ti, Jesús? Sigo creyendo en ti. Y seguir escuchando esa voz de amor que nos impulsa a dar la milla extra aún más. Pues cuando dijo estas palabras, sucede lo que nadie esperaba que sucediera. Era Jesús el único que rompió toda física, y en el momento podemos entender que quizás era la única persona que creía que iba a suceder algo diferente, algo donde no podrías decir, en un duelo nadie puede sonreír, en un dolor nadie puede bailar, nadie puede gozarse.
¿Sabes? Donde está la presencia de Jesús, siempre va a haber una alegría, una paz y una plenitud total de lo que Él está haciendo. Quizás las cosas puedan ser diferentes. Para ti y para mí pueden ser totalmente diferentes. Basta el corazón que cree. Una decisión por la cual nosotros necesitamos marchar. Pues en Juan 5:25 en la Nueva Versión Internacional dice de esta forma: ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Wow. Cuando llegue el momento de partir de esta tierra, anhelamos profundamente, y de verdad, anhelo profundamente escuchar esa voz. Que si no estoy vivo para poder ver, por lo menos podamos seguir esperanzados, aún descansando, escuchar la voz, para poder nuevamente revivir en Él. Como hijos de Dios, necesitamos resucitar. Juan 5:24, en la misma versión, dice: pues de ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a vida. Qué lindo. Porque el que oye su palabra, dice, y la cree, le cree a Jesús, al cual fue enviado a esta tierra para darnos libertad, salvación, pues vamos a alcanzar una vida eterna y no seremos ya juzgados. Y lo más hermoso, aquello que vivíamos una vida de muerte, vamos a pasar a ser vida. Creemos que la muerte es el final de todo. Suena como el final de esta tierra y ya no va a suceder más nada. Que nuestra persona como Edison o como tú lo eres identificado en esta tierra, pareciera que ya no va a suceder más. La muerte no es el límite. Alcancemos una vida después de ella. Porque hoy en día quizás estamos todos caminando una vida de muerte. Pero para pasar de esta muerte a la vida, necesitamos creerle. Despertemos aún que hay tiempo, dice su palabra, para que nuestro camino no sea de muerte, sino sea de vida en Él. ¿Qué tal si compartimos y reflexionamos en estas palabras? En Marcos 16:17 dice esta forma: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es lo que pasa a aquellos que creen. Es lo que sucede y no va a haber asombro, porque son las señales que le van a seguir y todo el tiempo puede suceder. Mira, porque hablábamos de una posición del corazón de los judíos, que se mataban sus tiempos llenándose de escrituras, de palabra, de la Biblia y todo lo demás, pero nunca encontraron señales que en ese momento vieron con la vida de Lázaro. Se asombraron. Menciona la Biblia que algunos quedaron pasmados, otros quedaron como perdidos en ese momento. ¿Qué estaba sucediendo? Espero que eso no suceda con nosotros. De verdad, anhelo en el corazón que nosotros podamos alcanzar esas cosas, pero no para vanagloriarnos, sino para ayudar a esa gente que hoy en día necesita creerle a Él. Ese es el propósito fundamental. Creo que los milagros de Jesús no eran solamente para aparentar que Él es el más poderoso, sino todo lo contrario.
para que le sigan creyendo a Él, que es el único camino. Que Él anhela con un corazón de padre estar con nosotros. Pero es necesario que nosotros podamos seguir avanzando y creyéndole con todo el corazón. Estas señales nos van a seguir. Solo que hay una palabra de 5 letras que es creer. Pues en 1 Tesalonicenses 4:16 dice de esta forma: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mira, si quieres alentar a alguien, quieres motivar el corazón de alguien, pues la mejor forma es decirle: hey, vamos a resucitar. Aunque estemos vivos o muertos, lo vamos a hacer. Qué hermoso es saber que ese tiempo se acerca cada día más. Y eso no tendría que causar en nosotros un asombro, o no tiene que causar un miedo o un pánico total como sucedió con los judíos. En nosotros tiene que existir ese anhelado milagro de decir: Jesús, te he creído tanto que puedo ver la gloria tuya manifestarse en medio nuestro. Es algo asombroso, es algo maravilloso, porque demuestra la forma que nosotros le creímos a Él, la forma en que nosotros amamos, no por lo que Él da, sino por lo que Él demuestra para ser para nosotros, lo que Él demuestra ser para nosotros. ¿Por qué no seguir avanzando? ¿Por qué no dejar a un lado el llorar y ponernos de una vez a mirar el cielo y decirle: papá, te quiero volver a escuchar a ti ahora? Sé que el dolor causa demasiada angustia. Nadie quizás va a suplir ese espacio, pero conocemos una persona que sí: Jesús. ¿Sabes? Invertamos nuestro tiempo no buscando el culpable. No invirtamos nuestro tiempo buscando quién tiene la culpa, o quién es el que hizo menos, o quién tenía que ser el responsable de todo esto. No. Busquemos algo mejor. Busquemos a Cristo. Busquemos llenarnos con Él. Respondamos a esa creencia que Él nos demanda hacer. ¿Sabes? Si le creemos, la gloria de Dios va a estar en medio nuestro. ¿Qué tal si me acompañas a orar y podamos decirle: Señor, queremos ver tu gloria en medio nuestro? Dios amado, gracias de verdad por darnos tu palabra, Señor. Gracias porque el Espíritu Santo estuvo invadiendo corazones en este momento y sanando algunos, Señor, unos corazones muy dolidos, otros angustiados, otros desesperados, oprimidos, con una soledad tremenda, Señor. Padre, tú llenes y completes ese dolor, Señor. Espíritu Santo, tú que eres el consolador real de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestro interior, haz que todo dolor se pueda consumir y pueda haber una paz, una alegría, un gozo real de lo que el día espera, Señor. Que podamos seguir disfrutando el tiempo, las horas, los días, la familia, en todo lo que hacemos, Señor, en esta tierra. Dios,
ayúdanos cada vez más a comprender los propósitos reales que tú tienes para nosotros. No queremos fallarte con un corazón desvelado, revelado, diciendo que no hiciste lo que tenías que hacer. De lo contrario, sabemos que siempre hay una respuesta a todo cuando esperamos el momento y esperamos tu momento, Dios. Gracias por tanto. Gracias por ser lo que eres, un Padre, una persona real, Señor, en nuestro corazón. Dios, cúbrenos, enlázanos con tu amor, Señor. Podamos sentir tu presencia diaria, Señor. Y gracias por sanar corazones, por redimir nuestra vida y nuestro caminar, Señor. Aún oramos, Señor, por los enfermos. Aún oramos por los que están postrados en cama, Señor, por aquellos que hasta ahora se preguntan por qué le tocó a Él. A veces, Señor, hay preguntas que hasta el momento quizás no se responden por sí solas. Pero no queremos que la situación nos aleje de ti. Acércanos, Señor, y que podamos escuchar tu voz, Señor. No permitas que lo externo invada lo que realmente tú ya estabas planeando, haciéndolo con amor, Señor. Y gracias por tanto, gracias por tenerlo, Señor, todo bajo tu control. Gracias, Jesús. Amén y amén. Familia, gracias de verdad por acompañarnos. De verdad, si aún quieres rever algunos mensajes que estuvimos dando sobre esta plataforma, puedes entrar a todos nuestros servicios en redes como Iglesia Rocafiel y vamos a estar cada día más aprendiendo sobre lo que Jesús nos quiere enseñar. Así que si aún no te suscribiste, no le diste un me gusta, hazlo para que te lleguen todas nuestras notificaciones por la cual nosotros estamos creciendo como iglesia. Dios te bendiga, gracias por ser parte de esta gran familia. Nos vemos a la próxima.